Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Hoy vamos a analizar uno de los temas fundamentales de la agenda actual y es de la agenda internacional actual y es la relación entre Estados Unidos y América Latina. Esta es una relación que todos sabemos que ha estado caracterizada por la dominación y la hegemonía de Estados Unidos sobre la región. Pero con la administración Trump esto ha tenido nuevos matices y hoy lo vamos a analizar. Tenemos con nosotros al profesor Pavel Alemán, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, también experto del Programa Nacional de Investigaciones sobre Relaciones Internacionales. Bienvenido, Pavel. Buenas, profesor Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Pavel, ¿cómo tú ves las diferencias entre esta administración con la administración Obama? Evidentemente hay elementos de continuidad, pero también hay elementos de cambio. ¿Pudieras señalar los elementos que te parezcan a ti más relevantes de este tema? Hay elementos de continuidad que son interesantes, pero como bien dices, creo que hay que matizar lo que cambia de una administración a otra. Claro. La primera cuestión es el discurso de la administración Trump hacia América Latina. Un discurso que manifiesta un desprecio sustancial por los pueblos del sur del continente, un discurso donde en no pocas ocasiones ha sido bastante ríspido y grosero, incluso en relación, por ejemplo, con los países centroamericanos o del Caribe. Con los mexicanos. Incluso, bueno, obviamente con los mexicanos, Claro, que comparten una frontera bastante extensa y con los que tienen una agenda que incluye un problema esencial que es el tema migratorio. Claro. Para el caso de la administración Trump, con un discurso antiinmigrante muy marcado, el tema de México, por supuesto, es sustancial. Pero todo ello se enmarca en una continuidad, pero con matices bien, digamos, fuertes, de restaurar la presencia de Estados Unidos en la región, en razón de que precisamente es América Latina la que durante 200 años, desde aquel discurso de Monroe, ¿no?, ha establecido como su zona para crear, generar y a su vez expandir su influencia a escala global. Bueno, lo han reconocido de una manera expedita. Nunca antes pensaba uno, al menos cuando llevo analizando todos estos temas, que una administración de una manera así descarnada iba a decir que sí, lo dijo Tillerson, pero también lo ha dicho Pompeo, lo ha dicho Bolton, de que una parte fundamental de su política exterior es el respeto a la doctrina Monroe, que tiene que ver, dicho sea de paso también, con evitar la inferencia, la injerencia, los vínculos de actores extracontinentales en la región, que a mi juicio, vaya, es una cosa que realmente no tiene asidero, porque los chinos no pueden tener relaciones aquí, porque los rusos no, porque los europeos, ¿quién le ha dicho a los americanos que este es su patio trasero, ¿no? Pero eso Obama no lo decía. Sin embargo, esta administración está en esta línea, como tú bien decías, agresiva, ¿no?, con relación a estos temas. Obama no lo decía y prácticamente casi que había una renuncia expresa al final de su administración en relación con la consideración de América Latina como un patio trasero. Sin embargo, no es menos cierto que la administración Trump, no solamente el presidente, sino los principales funcionarios de la administración, han manifestado serias preocupaciones en torno a la presencia de Rusia, de la Federación Rusa, sobre todo en el ámbito de seguridad y defensa, en particular con países como Venezuela, y especialmente en el caso de China, en todo lo que tiene que ver con los vínculos económicos, comerciales, financieros, de comercio, en el que China ha aumentado su presencia en la región de manera notable, en el que varios países de la región son el primero o segundo socio comercial, es decir, China es su primero o segundo socio comercial. Es ahí quizás donde más énfasis hacen, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema Venezuela, Pavel, Obama en el 2015 dijo que era una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Es una cosa completamente absurda, sin embargo, él lo planteó. Ahora, esta administración ha tenido una postura sumamente agresiva con relación a Venezuela. ¿Cómo tú ves aquí las características del enfoque de esta administración a los procesos progresistas, no solo Venezuela, también Nicaragua, Bolivia, etcétera?
Yo creo que esta administración ha apoyado, incluso desde los propios procesos electorales, a aquellos candidatos que considera que pudieran ser más confiables, que pudieran tener más empatía, digamos, con la administración Trump. Creo que ese apoyo se manifestó tanto en el caso de Bolsonaro como en el caso de Piñera, en la relación que tiene con Macri, en el apoyo que se le dio a la candidatura presidencial y luego la relación que ha tenido con el gobierno de Duque en Colombia. Pero en relación con los procesos, digamos, progresistas. Sí, y el tema de Venezuela ahí que es fundamental, ¿no?, para las relaciones internacionales del área. Sí, pero en relación con el tema de los gobiernos progresistas, se han manejado, yo creo, que agendas que tienen, vamos a decir que contrastes, tienen determinados niveles de diferencia. El caso de Venezuela en particular es el de más acentuada agresividad. Uno lo puede percibir en el transcurso del primer trimestre de este año hasta casi inicios de abril. Si uno revisa los tweets de Bolton, casi las 3/4 partes estaban destinadas a Venezuela. Claro. Y teniendo en cuenta su cargo, el rango que detenta, es casi inconcebible cuando uno sabe que existen otras áreas de interés para la proyección de la política global de Estados Unidos que tienen que ver con el Medio Oriente en particular, que tienen que ver con el Asia Central, sí, casos de Irán, caso de Irak, caso Siria, caso Afganistán, o que tienen que ver con el asunto nuclear en la península coreana, es decir, o incluso el oriente de Ucrania. Esto es por mencionar algunos. Tú mencionaste el papel de Bolton. Yo creo que en la política norteamericana es importante, bueno, para que también los televidentes lo tengan en cuenta, hay elementos generales, está claro, y hay intereses que van más allá de las figuras. Pero la llegada de este equipo, del equipo de Bolton, primero del equipo de Pompeyo, ¿no?, que era el exdirector de la CIA, ahora es el secretario de Estado. Exacto. La llegada de Bolton, de Asuntos de Seguridad Nacional. La llegada de Elliot Abrams, que es el tipo que han designado para Venezuela. Elliot Abrams fue el que organizó la guerra contra Nicaragua, sandinista, el que apoyó a los contras, el Irán contra, etc. Esto ha generado un nivel de agresividad mayor del que era esperado. Es decir, esta agresividad siempre se ha mantenido, porque Venezuela es tremenda espina en el zapato de los Estados Unidos, porque es los yacimientos de petróleo, porque es la demostración de que se puede crear una alternativa, y el nivel de agresividad, bueno, ha sido tremendo, ¿no? Como Venezuela ha sido el nodo, claro, precisamente de esa política agresiva, en razón de que Venezuela fue quien puso a la disposición de ambiciosos proyectos de integración o de concertación regional una buena cantidad de recursos de lo que disponía, claro, gracias a la renta petrolera, y además contaba con la voluntad política para hacerlo. Eso desde la época de Chávez hasta el presente. Ahora, si uno revisa la política de Estados Unidos hacia Venezuela, se va a dar cuenta de que el ataque enfocado, por ejemplo, hacia el sector petrolero venezolano, tratando de confiscar o por lo menos eliminar el control del gobierno venezolano, la parte de Citgo, que es la que está en Estados Unidos, que es la que tiene que ver con la refinación del petróleo. se la robaron, está clarísimo. Eso por un lado, tratando de evitar de que los componentes químicos necesarios para el proceso de refinación en Venezuela lleguen al territorio venezolano. Es decir, están golpeando la industria petrolera venezolana para paralizar la economía de ese país por un lado, pero por otro lado están quitándose del medio a un competidor en el mercado energético global. No. Además de todos los elementos, ¿no?, de la estrategia que tiene que ver con la guerra no convencional, que tiene que ver con el bloqueo económico, que tiene que ver con la promoción de la subversión desde Colombia, etcétera. En la práctica, oye, les ha salido mal, porque creo que hay un asombro generalizado del nivel de resistencia, el nivel de coherencia de la unión cívico-militar en Venezuela y de la resistencia de ese pueblo, porque han estado enfrentados a una campaña realmente muy, muy, muy hostil. Vaya, esto de la doctrina Monroe es la prioridad que ellos le han dado a América Latina y en América Latina a Venezuela, por lo que representa la revolución bolivariana. Yo creo que el gobierno Trump lo que ha hecho ha sido combinar diferentes estrategias en torno a cómo actuar frente al desafío que representa para ellos Venezuela. Como bien decías, una parte de esa estrategia implica formas no convencionales. Claro. Es decir, el empleo de paramilitares
que se utilizan desde el lado colombiano, por un lado, pero también la presión sistemática que han ejercido un grupo de gobiernos de la región que están congregados en el Grupo de Lima, ¿no?, que es una presión de tipo diplomático, de tipo político, cuya expresión quizás más notable es el reconocimiento de un entrecomillado gobierno que es impresentable, que es el de Juan Guaidó, pero que efectivamente ha recibido el reconocimiento de más de medio centenar de países. Una de las líneas es el tema de la fake news. Esto es un fake president, digamos, no Guaidó, por lo que eso implica. Ahora, has hablado del Grupo de Lima, has hablado de foros de concertación, el tema de cómo han tratado de revitalizar la OEA. Yo creo que son temas que merecen un análisis posterior y que no se nos olvide el tema mexicano que está en el candelero y que tiene mucha importancia para la política exterior de los Estados Unidos. Tú lo decías, ¿no? Es el vecino más cercano. Bueno, vamos a detenernos acá y después pasamos a la segunda parte del programa. Desde la Casa de las Américas, en La Habana, indagamos en la vida y la actualidad de un continente. Yo soy Esther Barroso y junto a un equipo de profesionales contamos esas historias. Una mirada a la América Latina y el Caribe por Cubavisión Internacional. Bueno, seguimos en el programa Mundo 2020, dialogando con el profesor del Centro de Investigaciones de Política Internacional, Pavel Alemán, sobre la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. Pavel, nos habíamos quedado en los temas de el Grupo de Lima, que se lo habían sacado casi que debajo de la manga como un foro de concertación en contra de la CELAC, en contra de UNASUR, de todo lo que se había creado en la década anterior. Han revitalizado la OEA y después tenemos que hablar del tema mexicano, ¿no? En estos tres, ¿cómo tú estás viendo la relación en este tema? Hay una revitalización de la OEA que ya es un proceso que ya lleva algunos años, incluso desde la época Obama. Pero lo que yo creo que es la novedad precisamente es la constitución de este Grupo de Lima o de un nuevo grupo de concertación económica, que es el caso de Prosur. Sí, cómo no. Fíjense para los televidentes, quizás, ¿no? UNASUR y PROSUR, es la parte esta del manejo mediático. Claro, más recientemente el tema de la reunión congreso de la Concordia que se ha celebrado en Colombia. En cualquiera de estos tres casos, quizá esto nos ayuda a revisar las hipótesis que manejábamos hace algunos años, ¿no? En caso del cambio de signo político del gobierno en la región, se mantendrían las instituciones, las nuevas instituciones de integración regional, de concertación regional, y nosotros quizá en aquel momento pensábamos que todavía eso podía ser factible. La práctica ha demostrado de que la tendencia es a vaciar los procesos de integración, es decir, se ha dado la salida ya de algunos miembros del UNASUR. Probablemente se trate de algún tipo de acercamiento entre Mercosur y Prosur, es decir, quizá alguna hibridación, algún proceso de hibridación de estos foros económicos. Y lo que también sí parece llamar la atención es la probable iniciativa que tenga Estados Unidos de caras a frenar la presencia china en la economía y en el comercio en la región, aumentar su activismo en términos de inversión. Ahí estará la Oficina de Promoción de la Inversión, la OPI, ahí estará la USAID, también destinando fondos para eso, pero serían fondos millonarios. Pero ellos han aprovechado el cambio de correlación de fuerza, la llegada de gobiernos de derecha, que dicho sea de paso, tampoco son estables ni van a ser estables, porque el neoliberalismo en América Latina, que es estructural, tiene serios problemas. Y si en un momento generó crisis en la región, no hay por qué esperar que el gobierno de Macri sea estable,
ni el gobierno de Bolsonaro sea estable, ni el gobierno de las derechas latinoamericanas que han llegado en estos momentos al poder, ¿no? Pero bueno, no quiero que se nos vaya a pasar el tiempo sin hablar de México. Aparentemente, Powell, ¿tú quieres decir algo? Sí, algo más sobre lo anterior, ¿no? Y es que el financiamiento, ¿a qué se va a destinar, no? Que es el gancho, por decirlo de alguna manera, el anzuelo para que mueran los países latinoamericanos. Que Trump va a dar financiamiento. Claro, se está hablando de esto, ¿no? Sería para construcción de infraestructura y el tema del sector energético. Básicamente serían esas dos cosas. ¿De financiamiento por parte de los Estados Unidos? O por parte de Estados Unidos, pero incluyendo al empresariado privado también, es decir, participarían otros actores. Pero en lo fundamental esto coincide también con que quien había desempeñado el rol principal en el tema de la construcción de infraestructura en América Latina, que era una empresa brasileña, Odebrecht, ha quedado, digamos, bastante rezagada después de los escándalos de corrupción. Bueno, Pablo, con todo lo que está diciendo Trump respecto de que el que está saliéndose de los acuerdos de libre comercio, de que no tiene dinero, de que America First, esta es una hipótesis que habría que ver en programas ulteriores, ¿no? ¿Cuánto realmente de financiamiento va Estados Unidos a poder destinar a la región? Habrá que ver porque también es... No quiero que te me vayas del tema México. No me voy a ir del tema México. Dale. Es un reto para los gobiernos latinoamericanos, incluso de signo de derecha, tener que prescindir de una relación que hasta ahora ha demostrado fluir bastante bien en el área comercial, económica y financiera con la República Popular China. Claro. Son los neoliberales latinoamericanos y ahora resulta ser que su contraparte en términos del libre comercio son los chinos. Son estas de las paradojas de las relaciones internacionales. México. En el caso de México, del que sé que tienes mucho interés y me parece que debiera ser también interés de la audiencia. No, te explico el interés, Pavel. Es que ellos firmaron un acuerdo de libre comercio. Primero estaba el NAFTA, lo cambiaron, se pusieron de acuerdo. Y ahora está con el lío de las tarifas, está boicoteando prácticamente todo. ¿Cómo tú ves esta? Yo creo que hay una presión fundamental en el caso de Estados Unidos, incluso utilizando instrumentos de orden económico, comercial, destinados a solucionar o a buscar una solución que sea más aceptable para el tema migratorio. En esa misma medida va también, hablamos de México, pero hay que recordar que para el caso de Estados Unidos, mirando su entorno de seguridad, su frontera sur ha bajado, ya no es la frontera de México, es la frontera que está mucho más abajo en los países centroamericanos. Están hablando de militarizar las relaciones con Guatemala, por ejemplo. Claro. Poner en la frontera. E incluso militares americanos. Para presionar a esos gobiernos les está diciendo que va a reducir su ayuda financiera a esos gobiernos. Es decir, esto me parece a mí que es crucial, además porque Trump lo está moviendo ya en un preinicio de campaña electoral. Claro. Yo creo que esto es un tema esencial mirando a su relación con su base electoral, con la base electoral que le respaldó a él para llegar a la presidencia. Es correcto. Fíjate que una relación tan estratégica como la que tienen con México, que dicho sea de paso, muchísimos congresistas republicanos están en contra del tema del incremento de los aranceles, de fomentar esta inestabilidad con México, porque no sé si los televidentes saben, México es el primer socio comercial de los Estados Unidos, ya no es China. Entonces, de pronto, por consideraciones electorales, para ganar a esa base o para mantener activa esa base electoral que lo ha apoyado, está usando de nuevo el tema migratorio, lo está mezclando, haciendo, como ellos dicen, un linkage con temas económicos y puede generar serios problemas. Y bueno, estamos viendo la actitud del gobierno mexicano. La administración de López Obrador. Del gobierno de López Obrador ha sido muy moderada en sus planteamientos. Ha sido una administración con una postura de diálogo muy abierto, muy franca. Sin embargo, si revisamos las declaraciones de Marcelo Ebrard, el secretario, claro, ya habría que ver, ¿no? Es decir, hasta qué punto pudiera eso estar topando un cierto límite, ¿no? Todo Estado tiene también un nivel de dignidad y de orgullo nacional. Ellos lo dijeron, que el límite es ese, ¿no? La dignidad y los intereses de México, ¿no? Hasta ahí, bueno, habría que ver, pero a mí me parece que no es insalvable el tema. Que la sangre no va a llegar al río. Yo sé que en Estados Unidos hay muchos intereses en la relación con México. Porque fíjate que los americanos están diciendo que hay un déficit comercial tremendo con México. El problema es que ese 90% de exportaciones mexicanas al mercado norteamericano son de las propias firmas
norteamericanas radicadas en México en parte de su comercio en buena intrafirma. medida, sí. Entonces estamos hablando de que casi que la administración Trump le está tirando, está dando un disparo en el pie a las propias subsidiarias norteamericanas. Entonces evidentemente eso va a tener un reacomodo. Coméntame cómo tú percibes esta relación carnal que le dicen entre Trump y Bolsonaro. ¿Tú crees que Brasil, con esa proyección internacional que tenga, que tiene siendo parte de los BRICS, con esta visión nacionalista de Brasil, vaya a entrar en una relación de tanta sumisión a Estados Unidos? La política exterior de todo país depende en gran medida de cuáles son las prioridades del gobierno que está ejerciendo en ese momento la administración. Sería un error fatal para Brasil abandonar una relación que se ha ido asentando con los años con otras potencias medias regionales o potencias globales, porque en el caso de Rusia o de China no se le puede considerar ya como potencias regionales. Sin embargo, yo creo que él está mirando más, y lo estaba diciendo desde antes, cuando estaba en campaña electoral, y lo ha desarrollado, creo que coherentemente en lo que lleva como ejercicio de gobierno Bolsonaro, está tratando de tener el mayor acercamiento posible a Estados Unidos. A cambio, por lo menos verbalmente, no se ha visto todavía nada materializado, pero hay una propuesta de Trump para que Brasil se incorpore a la Organización de Cooperación para el Desarrollo, ¿no?, a la OCDE. Está la cuestión de convertir a Brasil, que ciertamente es un país de un grandísimo potencial, como un aliado extrarregional de la OTAN, ¿no? Mismo papel que le había dado a Colombia unos años antes. Entonces, es decir, no Trump, por cierto, sino otra administración de Estados Unidos, la administración de Obama. Entonces, aquí hay, digamos, intereses el de principal socio sectores comercial de Brasil es China. Sí, pero hay... Y el hierro chino, el hierro brasileño, donde va es a China. Es decir, con Brasil tiene que jugar, no puede meterse, a mi juicio, ¿no?, en esta relación. Hay afinidades también que son de orden histórico que no podemos obviar. Es decir, Estados Unidos fue el primer país que reconoció al Brasil independiente en el siglo XIX. Brasil fue uno de los pocos países que pudo atribuirse a ser una potencia acompañante en la Segunda Guerra Mundial de las fuerzas aliadas, con el cuerpo expedicionario brasileño en Italia. Y eso es de una potencia. Eso no le corresponde a cualquiera. Y Estados Unidos reconoce eso. Y reconoce en ello que entonces Brasil tendría cierta capacidad para acompañarlo como socio menor en una relación de dominación de escala regional. De hecho, el hecho de que haya decidido compartir con Brasil en esa posición subordinada un rol dentro del Comando Sur, eso no había sucedido nunca antes en la historia. Bueno, está bien que tengamos matices diferentes. Para mí el America First no implica darle un mayor papel a Brasil. Además, habría que hacer un análisis de las estructuras, como tú bien mencionabas, y los sectores de poder en Brasil, porque evidentemente hay intereses en las exportaciones en el mercado latinoamericano, en la diversificación de relaciones. Habría que ver, ¿no?, porque es una relación realmente compleja, ¿no? Bueno, para próximos programas le prometemos a los televidentes que vamos a analizar el tema del Caribe. Siempre cuando hablamos de los grandes de América Latina, Venezuela, México, Brasil, también Centroamérica, se nos olvida el Caribe, que para nosotros es muy importante desde el punto de vista de la proyección externa de Cuba. Es una promesa ya que tenemos para próximos programas. Te agradecemos, Pavel, que hayas estado acá con nosotros. Está bien que tengamos incluso matices diferentes, eso es bueno, ¿no?, en el debate académico y en el debate televisivo, para que se gane conciencia, yo creo, de las complejidades de estos temas, ¿no? Bueno, no sé si quieres decir algo así. No, solamente final. agradecer. Bueno, Pavel, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes, amables televidentes, por participar con nosotros en estos debates, y nos vemos la semana que viene en una próxima edición del programa Mundo 2020.